nuevas, dice el Salmo, canten cántico nuevo. Algunos queremos cantar los himnos, pero la Biblia dice que cantemos canciones nuevas. Pero la idea es que el contenido, mientras que cantamos, nos lleve a reflexionar. Y esta canción dulce viene muy bien para lo que vamos a celebrar hoy, el recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros. Su gracia nos cubrió. Estamos arrancando el año, ya estamos en febrero. Ya estamos en Navidad. No, hermano, tan rápido no, pero el tiempo pasa. ¿Quién está por empezar una carrera nueva este año de estudio? ¿Alguien? Uno por allá, muy bien. ¿Quién se propuso ir al gimnasio este año? Muy bien. ¿Alguien se propuso hacer un curso de cocina? Algunos, bien, muy bien. De inglés, muy bien, excelente, bien. Cuando arranca el año uno quiere empezar cosas nuevas. Bueno, yo quisiera hoy ayudarles a pensar en continuar. Continuar y seguir adelante. No abandonar. Algunos ya pueden estar en tercer, cuarto año de algo, o dejó de lado algo, un proyecto. Quisiera de alguna manera ayudarlos a resistir, a aguantar, a soportar aquellas dificultades que son propias de cualquier proyecto. Lo mismo puede pasar en un trabajo. Hay que aguantar, hay que saber seguir adelante. Lo mismo puede pasar en la familia. Pero si usted toma decisiones, cualquier decisión que tome que tiene que ver con el proyecto de vida, en algún momento va a tener que seguir adelante a pesar del cansancio. Esta etapa del año es una etapa donde algunos intentan descansar un poco. Está bien, tome fuerza, renueve las fuerzas. Hay que descansar al menos un día de la semana. Eso es bíblico. Si usted descansa toda la semana y quiere trabajar un día, no le va a alcanzar la plata. Por más que Dios lo bendiga mucho ese día. Pero la Biblia enseña la necesidad del descanso periódico, del descanso anual, del descanso, aún en las estaciones del año hay descansos de la tierra. Así que no está mal descansar, pero hay tiempos donde hay que esforzarse, donde hay que trabajar, donde hay que seguir adelante. Entonces todo tiene su tiempo. Y en esta ocasión yo quería de alguna manera didácticamente ayudarles al estudio bíblico personal. El pastor Clark siempre nos alienta a hacer un plan de lectura diaria. La vez pasada yo les decía que es necesario por lo menos leer 3 veces un texto. Leerlo, releerlo y retenerlo. Así a lo largo del día lo vamos disfrutando, lo vamos recordando y lo vamos aplicando. Pero una cosa muy simple, muy accesible me parece a mí, quizás no para todos, es leer el mismo pasaje en 2 versiones. Si usted tiene 2 versiones de la Biblia, aunque sea en internet, busque, porque al comparar un texto, intentaremos con mayor proximidad llegar al texto original, que fue escrito en hebreo, que fue escrito en griego, y fue traducido al español para nosotros. Pero al comparar distintas traducciones hay más riqueza. Y use una Biblia de estudio, de ser posible, más fiel al texto, pero comparar los textos ayuda. Y mucho más ayuda investigar el contexto histórico en el momento en que fue escrito. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de una de las cartas del apóstol Pablo. ¿Usted conoce quién fue el apóstol Pablo? ¿Sabe toda esa historia? Mejor. Él era un perseguidor de la iglesia, pero fue llamado por el Señor de una forma dramática. Quedó ciego en el momento que se encuentra con Cristo y escucha la voz de Cristo y le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es patear el clavo, el aguijón. Te estás lastimando, estás yendo en contramano. Y luego Ananías no lo quiere bautizar, porque dice: este es un perseguidor. No, pero yo le voy a mostrar cuánto ha de padecer por el Evangelio, le dijo Jesús a Ananías. Y así fue como Pablo fue llamado a ser apóstol, de perseguidor a apóstol, y toda su vida se dedica. Pero esta
según la palabra, lo que tenemos en la Biblia, es su última carta. Posiblemente haya habido otras cartas que no se conservaron, pero esta es la última carta que Pablo escribe. Eso es importante. Estamos hablando de un misionero experimentado, de un misionero que había dado toda su vida por el Evangelio. Pero además escribe esta carta estando preso. Y es una de sus últimas cartas antes del martirio. Como ciudadano romano, posiblemente fue decapitado. Ahora, estas últimas palabras de Pablo intentan ser de aliento a su hijo espiritual Timoteo. Pero lo que le dice no es fácil de escuchar. De ninguna manera es sencillo de escuchar, pero en este contexto, Pablo está buscando las mejores palabras para alentar a Timoteo. Era alguien que amaba, que había conocido y que había servido a Cristo junto con él. Ahora, el Martín Fierro dice, el padre que da consejo, más que padre es un amigo. Ahora, ¿cómo le ha ido a usted cuando da consejos? Después me cuenta, quiero saber los detalles. Pero no siempre estamos predispuestos a escuchar consejos. La Biblia dice en Proverbios capítulo 2, hijo mío, está atento al consejo de tu madre, al consejo de tu padre. Los consejos tienen que ver con principios generales, con aquellas decisiones que vas a estar tomando y que estos principios son fundamentales para continuar. La primera cosa que tenemos que tener cuidado es que Pablo necesita decirle la verdad a su hijo, tal como son las cosas de la vida. Y lo primero que le dice es esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Allí hay 3 textos comparados, Reina Valera 95, la Nueva Versión Internacional, y Dios habla hoy. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Así que tú, hijo mío, fortalécete en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Y tú, hijo mío, saca fuerzas de la bondad que Dios ha demostrado a través de Cristo Jesús. Dice la Dios habla hoy. En distintas palabras está diciendo lo mismo. Te tenés que matar laburando. Poné toda la carne en el asador. Tenés que hacer lo mejor, darlo todo. Eso le está diciendo. Y esta palabra esfuérzate aparece en la Biblia en otro lado. ¿Dónde aparece? Josué. Dios le dice a Josué al menos 3 veces en un solo capítulo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Hay una necesidad de recuperar esta doctrina bíblica que siempre está presente a lo largo de la Biblia, pero acá está muy clara. Hay momentos que te vas a tener que esforzar. Esforzar significa sacar fuerzas, poner toda tu fuerza. Y esa fuerza, ¿de dónde se nutre? ¿De dónde se alimenta? Dice, de la gracia de Dios. Es un regalo de Dios. Las fuerzas vienen de Dios. Dice la Biblia, Él da fuerzas al cansado y multiplica a aquel que no tiene ninguna fuerza. Dios puede dar fuerzas. Dios es el que nos puede esforzar. Y esforzarnos en la gracia padece una contradicción. Porque si algo es de regalo, ¿por qué me tengo que esforzar? El regalo de Dios es la salvación. Dios hace la parte que es imposible. Pero dice Pablo, Dios produce en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad para que aprovechemos toda la potencialidad que está para aquellos que son hijos de Dios. El nacimiento espiritual es obra del Espíritu Santo, pero el crecimiento es parte del proceso que Dios hace en nuestras vidas, del cual somos partícipes. Nosotros tenemos que aprovechar y fortalecernos en el poder de Cristo. No crecemos por nuestras propias fuerzas ni por nuestras propias ideas, sino que así como comenzamos en la gracia, tenemos que seguir en la gracia. La salvación es por obra y la obra de Cristo en nosotros también es por gracia. Así que la gracia no está en contradicción con el esfuerzo. Al contrario,
es una posibilidad que tenemos y una potencialidad por la obra de Dios en nosotros. Nosotros hemos confiado en el poder de Cristo que nos salvó y tenemos que confiar cada día en el poder de Cristo que obra en nosotros todos los días. Y esa motivación es el amor de Dios que se demostró en la cruz. Ese amor nos debe seguir motivando diariamente para servir a Cristo. Pablo en Romanos capítulo 12 dice, antes de hablar de la ética cristiana, de la conducta cristiana, dice, yo les ruego por el amor de Dios que presenten sus vidas en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Si amás a Dios, si reconoces que Él te amó primero en Cristo, entonces estás preparado para lo que viene. La pregunta es, ¿este es un llamado solo para Timoteo? ¿Es algo propio para los pastores? ¿En qué medida nos abarca a nosotros? Vamos a descubrirlo aquí. Él utiliza, obviamente, la imagen del soldado, como veíamos en la foto del título, pero también está la figura de un labrador o de un atleta para aquel que no debe abandonar la lucha, no debe abandonar el trabajo, no debe abandonar la carrera. Tenés que esforzarte en la gracia, en eso que Dios ha preparado para vos. Hay que fortalecernos en Él. En esta figura del soldado, Pablo la usa en Efesios capítulo 6, 10. Y la primer palabra que tiene allí al hablar de la figura del soldado es fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza viene de Cristo, viene del Señor. Él nos fortalece, Él nos hace mantenernos firmes. Y allí está claro que Cristo es nuestro refugio, nuestro alto refugio, pero también es nuestra fortaleza interior cuando salimos diariamente. ¿De qué se trata la idea? Es que vos necesitas todo el poder, toda la armadura de Dios para resistir frente a los embates de aquellos que no creen, frente a la incredulidad. Esa es nuestra lucha, la incredulidad. No se trata de luchar contra espíritus malignos en forma mágica, esotérica, ritualista, mística, sino que todos los días vas a salir al mundo donde está lleno de personas que no reconocen a Cristo, que no creen en Cristo, que viven de forma distinta. Y vos tenés que tratar de compartir, como si es una lucha entre el bien, el mal, la luz y la oscuridad. Tenés que brillar, tenés que compartir esa fe que tenés, ese evangelio que tenés. Tenés que vivirlo a la vista de los demás para ayudar a otros. Esa es la tarea que Pablo está presentándole a Timoteo. Tenés que esforzarte. Lo viene diciendo antes en el capítulo 1 y lo va a decir hasta el final. Pero no trabajes solo. Sigue diciendo Pablo. Si ustedes pueden buscar 2 Timoteo capítulo 2 en sus Biblias, si tienen Biblias, para tener todo el pasaje a la vista. Pero fíjense lo que sigue diciendo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y dice la otra versión, la NBI, lo que has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Lo que Pablo está diciendo es, no estás solo en esta tarea. No te quedes solo, no te aísles. Hay una iglesia que está en el mundo para dar la luz de Dios, como un faro en la oscuridad. Hay una iglesia, hay otros hermanos, hay creyentes fieles, hombres idóneos, que también están en la misma comisión, en el mismo propósito, de ayudar a otros, de enseñar a otros, de guiar a otros a Cristo. No estás solo. Hay un texto interesante en el Antiguo Pacto cuando Moisés está trabajando todo el día y Jetro lo viene a visitar, el suegro, y lo ve agobiado y le dice, no vas a resistir, no vas a aguantar, no vas a poder durar mucho tiempo. Tenés que enseñar y preparar a otros, capacitarles enseñándole la ley de Dios para que puedan juzgar al pueblo y resolver las conflictividades del pueblo a la luz de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Tenés que capacitar a otros jueces, a otros que puedan dirimir lo que está bien, lo que está mal, e ir enseñando.
Y esa fue la tarea que Moisés luego encomendó a los propios padres. A los padres le enseñó la palabra de Dios, a los líderes, para que ellos puedan enseñar a sus hijos, para que puedan enseñar a sus familias. Hace falta trabajar juntos. No desanimarnos implica la tarea de acompañarnos unos a otros. Todos tenemos bajones, todos tenemos horas de agotamiento, de cansancio. Y esta tarea no está encomendada a los héroes de la iglesia, está encomendada a toda la iglesia, porque de una u otra forma somos los que enseñamos a otros. Y entonces, esos son los compañeros de milicia, como Epafrodito, Timoteo, Silas. Había muchos que acompañaron durante el ministerio de Pablo. Pablo no trabajó solo, Jesús no trabajó solo. Tuvo 12 discípulos, a quienes preparó para que después, dice, lo que yo les enseñé, enséñenlo a los discípulos. Somos aprendices para ser maestros. Usted debe capacitarse con el propósito de ayudar a otros a la luz del Evangelio. Y la Biblia habla de los líderes de la iglesia en forma especial como columnas. Miren ahí las columnas, ¿las ven? Esas son las columnas. Allí hay columnas. Esas son las columnas. Bueno, en la iglesia hay columnas, pero también hace falta toda la demás. Pero las columnas deben soportar y aguantar la estructura. Pero hoy, y en la antigüedad se hacía lo mismo, las columnas van encadenadas, van unidas por hierros y por una estructura, y todo se une para que ese edificio esté sobre la base que es Jesucristo, sobre la roca firme que es su palabra. Nosotros necesitamos estar preparados y unidos y esforzados para hacer la tarea que Dios ha puesto en nuestras manos. Si la iglesia está en estas condiciones, está preparada para crecer. ¿Saben una cosa que nos pasa acá en Flores? Se hizo hormigón abajo, la base, para 3 pisos. ¿Sabían ustedes? Para hacer 3 pisos. Pero si usted compara los edificios al lado, podríamos hacer 12 pisos. Pero no podemos, porque los cimientos no aguantarían. Cuando nosotros queremos crecer alto, tiene que haber buen fundamento. Cristo es la roca. Podemos crecer si hay base firme, pero no podemos crecer si no hay un cimiento firme. No podemos crecer si nos salimos de la base que es Cristo. Cristo es nuestra base para crecer. Y eso que enseñamos a otros debe ser Cristo mismo, debe ser el modelo de Cristo. Pero además, Pablo le dice a Timoteo no solo que se esfuerce, sino que aguante. Tiene que estar preparado para aguantar las penalidades, el peso de la tarea. Hay una carga que llevar. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. La versión siguiente, la NBI, dice más o menos lo mismo. Comparte nuestros sufrimientos. Fíjese cómo se identifica Pablo con Timoteo. Él está preso, ¿se acuerdan? Él está preso, había dado su vida por el Evangelio. Dice, comparte nuestro sufrimiento como buen soldado de Jesús. Pablo estaba encadenado a un soldado. Veía cómo el soldado tenía que cumplir su tarea cuidándolo a él. Pero entonces esa tarea también sería incómoda para ese pobre soldado. Pero allí estaba firme. Y Pablo usa esta figura al hablar de la armadura, como les decía. Pero también usa la figura del atleta y usa la figura del labrador, figuras comunes para aquella época. A mí me tocó recorrer estas 3 figuras. ¿Quiénes son atletas acá? De larga distancia, media distancia. ¿Se acuerdan que la vez pasada presentábamos a nuestra hermana? Bueno, ahora está en París corriendo por allá, entrenando.
Pero hay que aguantar el entrenamiento. ¿Quién fue soldado aquí? ¿Quién hizo la colimba? Bien, hay varios, somos varios. Allí hay una que es policía, ¿no? Me parece, o algo parecido, no sé. Pero aquellos que hemos estado como soldados no olvidamos más la marcha forzada con todo el equipo de más de 10 kilómetros. Y uno siente que se le caen todos los huesos, pero hay que aguantar. No se puede abandonar. ¿Y quiénes trabajaron la tierra? ¿Quiénes araron? ¿Con tractor, con máquina, con buey? Hay varios que lo han hecho. Bueno, una pala, aunque sea en la maceta. Pero cuando uno ara en el campo, a mí me tocó hacerlo a los 13 años con el tractor, había un sol que rajaba la tierra literalmente, me quemé todo de un lado porque iba así en el tractor, me picaron 7 avispas a la vez en un momento, no la pasé muy bien, y para vengarme agarré un tizón, llorando, fui y busqué iba con el tizón buscando en la tierra arada el avispero roto, y veo que una me está por picar la rodilla, y hago así, y me quemé la rodilla. Así que fue un gran momento, pero había que seguir arando, y entonces yo araba y oraba, ¿vieron? Decía, Señor, que las avispas no me vean, y bueno, pero había que arar la tierra, había que después sembrarla, y por supuesto después vino la cosecha. Pero hay que trabajar, hermanos, hay que trabajar. Hay tiempos que no se puede dejar las cosas por la mitad. Y acá está la idea de aguantar las penalidades. Hay momentos duros. Es así la vida, hermanos. No todos tenemos los trabajos que nos gustaron siempre y hubo que sobrellevarlos. Había que hacer lo que había que hacer. Por eso aguantar el sufrimiento es propio del que lucha, del que corre, del que siembra, que aguanta las inclemencias del tiempo. No podemos pensar en una vida simple y que todo va a salir bien. Hay momentos en que hay que poder aguantar. Jesús dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es un engaño decirle, como yo veía los papás en el vacunatorio ahí de Estambulián cuando me fui a vacunar para la gripe, no te va a doler, no te va a doler. Después salía el nene, pero me dolió porque me pinchó. Y yo decía, papá, decirle la verdad, te va a doler un poquito, pero no vas a morir, es un poquitito. Pero si usted le dice no te va a doler, es mentira. Es mentira. No te va a costar aprobar matemática. ¿Cómo que no te va a costar, hermano? A mí me era fácil matemática, pero castellano era un desastre. 10, 10, 9, 6. Y bueno, griego la tuve que dar 3 veces. Era como hacer gárgara con talco, hermano. Era difícil. Pero ¿cómo que no te va a costar? Hermano, te va a costar hacer la carrera. Te va a costar tener... Pero ¿cómo que no cuesta? Y lógico, es así. Te va a costar tener un hijo. Te va a costar el matrimonio. Te va a costar hacer la casa nueva. Te va a costar, todo tiene un costo. Es así. Si no es así, te engañaron. Te están vendiendo humo. Hay una necesidad de asumir el tiempo difícil. Hay que resistir, hay que estar templado para aguantar las situaciones y permanecer firme. Una soga que se corta no sirve, una pala que se dobla no sirve. Tenés que resistir el tiempo del trabajo y seguir adelante. Jesús enseña la parábola del sembrador, que es preciosa, una de las parábolas más lindas. ¿Y cómo le va el trabajo al sembrador? Una parte cae en el camino, se lo comen los pajaritos. Otra parte cae entre las piedras y se seca cuando sale el sol. Otra parte cae entre los espinos y se lo ahogan los espinos. Pero no dijo el sembrador, y bueno, ya está, ahorita. No, hay que seguir. Porque una parte cayó en buena tierra. ¿Y cuánto fruto dio? Si mal no recuerdo, 100 por 1, ¿no? Si usted tiene 100 semillas
¿Cuánto llegó a cosechar el sembrador? A ver qué tan rápidos son. Tac, 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 tac. Una cuarta parte de 100, 25. ¿Va bien? 25 por 100. 2.500. Arrancó con 100 y terminó con 2.500. ¿Valió la pena? ¿A pesar de lo que se perdió? Claro que sí. ¿Vale la pena predicar el Evangelio? ¿O nos vamos a quedar con los que nos dicen que no? ¿Vale la pena? Pero si una cuarta parte le dice que sí, vale la pena. Usted no sabe después cómo eso va a seguir reproduciéndose. Vale la pena. No hay que quedarse con la parte difícil. Hay que seguir adelante con disciplina. Hasta ver los resultados hay que trabajar duro, hay que mantenerse firme hasta la victoria. Nosotros tenemos que tener buenas motivaciones para aguantar. No se aguanta sencillamente porque somos estoicos y nos gusta sufrir, hermano. A nadie le gusta sufrir. Pero si usted puede sobrellevar el momento de trabajo, de esfuerzo, entonces va a haber tarde o temprano la victoria, la cosecha y la carrera terminada. Dice además Pablo, resiste por amor. Tienes que resistir, tienes que poder resistir por amor. Dice, todo lo soporto por amor o por el bien de los escogidos. Y acá viene la gran motivación. La gran motivación. Dice, acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Esto lo dice la versión Reina Valera 95. Y fíjense la otra versión, lo dice en forma parecida. No dejes de recordar a Jesucristo. Cuando estás a punto de aflojar, acordate del ejemplo de Jesucristo. Pablo es ejemplo para Timoteo, pero el ejemplo supremo es Cristo. El mensaje es Cristo. No nos predicamos a nosotros mismos, va a decir Pablo. Hermanos, no hay ejemplo humano que pueda superar a Cristo, porque Cristo era, además de ser plenamente humano, era el Hijo de Dios. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, significa que era humano. Levantado entre los muertos, era divino, era el Señor. Este es mi evangelio, esta es mi buena noticia, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Es imposible detener a Cristo en la tumba, como es imposible detener el evangelio de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más poderosa que toda espada de dos filos. La palabra de Dios ha llegado a más corazones que cualquier otro imperio. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Pablo está diciendo, no se trata de que te salves vos o me salve yo. Aunque yo estoy encadenado y aunque te puedan atrapar a vos, a Timoteo, tenemos que ayudar a aquellos que también necesitan la salvación. ¿Se entiende? Si tu evangelio es para salvarte vos, no entendiste nada. El mismo evangelio que te salvó a vos, tenés que transmitirlo a otros que también podrían salvarse. Que Dios ha preparado esos corazones para que reciban el evangelio. Así llama Pablo a los elegidos de Dios. Tenés que poder ayudar a que otros puedan creer. Resistir no es una palabra linda, pero fíjense que todas estas luces que tenemos aquí en definitiva son resistencias controladas por donde pasa la energía. Cuando la resistencia está controlada, hay luz. Una de las cosas más difíciles que se logró después de descubrir la electricidad es cómo usar la electricidad. Y uno de los primeros inventos fue la lámpara incandescente. Pero para que la lámpara incandescente pudiese resistir y no quemarse, se logró a través del vacío.
Cuando se logró hacer una resistencia en vacío, lograron hacer la lamparita que tanto usamos durante tanto tiempo. Y esa es la base de los motores, todo tiene una resistencia en definitiva. Pero la idea es que no se queme. Hermano, la única manera que vos podés resistir es por amor. El amor es lo que purifica, nos ayuda a sobrellevar los tiempos más difíciles, poder resistir. Si no tenés ese amor de Dios motivándote, te vas a prender fuego, te vas a quemar, no vas a aguantar. No estás bien motivado, no vas a aguantar. No vas a aguantar la presión. Como se dice en el campo, no vas a aguantar la calor con saco. Hay momentos donde si vos no amás, no aguantás. Es así de simple, no vas a resistir. Es el amor de los padres que hace que las madres se levanten cada noche para cuidar, para amamantar a los hijos. Ese amor es la motivación que nosotros necesitamos en santidad y en pureza. El testimonio de Pablo es muy fuerte, pero mucho más es la obra de Cristo en la cruz. Pablo dice que vale la pena hacerlo. Dice allí el texto, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Qué difícil son estas cosas, hermano. Pero recuerden la situación de Pablo y recuerden la situación de Timoteo. La resistencia al Evangelio es típica de todos los siglos de la historia y aún hoy en algunos lugares del mundo. El Evangelio es resistido, la verdad es resistida, pero nosotros tenemos que tratar de continuar porque vale la pena. Dice, este mensaje es digno de crédito, si morimos con Él, también viviremos con Él, si resistimos, también reinaremos con Él. Esta afirmación es absoluta, sin lugar a dudas. No podemos olvidar esta promesa. Y Pablo está describiendo una profunda experiencia con Cristo. Dice, si somos muertos con Él. Pablo estaba en algún momento, porque fíjense que la NBI dice, si morimos con Él, ¿no? Aquí hay dos figuras que están detrás de este texto. Una es la figura del bautismo. El bautismo habla, como Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿no? Una nueva vida en Cristo desde el momento en que creímos. Pero los estudiosos de este texto coinciden que Pablo tiene presente el martirio. Sabe que lo más probable es que muera como mártir del Evangelio, cosa que efectivamente así sucedió. Ahora, hay que poder decir esto, hay que poder decirlo, ¿no? Sufrir es mucho, pero morir, pero si vivimos con Él, si reinaremos con Él, vale la pena aún llegar a este extremo que ojalá jamás nos toque vivirlo. Por eso uno recuerda lo que el ángel también le dijo a Juan en Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Hay una necesidad de permanecer aunque la situación sea muy, muy difícil. Hay que resistir, hay que aguantar, hay que soportar. Y Pablo al final, en esta misma carta, dice, he peleado la buena batalla. ¿Se acuerdan de esa frase, no? Muy fuerte. He peleado la buena batalla y sin duda el Señor me dará la corona que tiene reservado para aquellos que le sirven. Nosotros tenemos un riesgo, hermanos, de no pasar a nuestra propia generación la luz del Evangelio. Se están achicando los espacios. Y algunos han asumido la idea de que como padres hay que dejar que los hijos decidan y que decidan de qué forma no se sabe. Tenemos que tener cuidado porque la decisión en vacío es abandono. Tiene que haber buenas alternativas para decidir. Y como padres tenemos que insistir en darle a nuestros hijos la luz suficiente del Evangelio, como Timoteo recibió de sus propios padres, para que luego entonces puedan ser fieles al Señor. Nosotros somos llamados
a permanecer. No somos de los que retroceden, va a decir Pablo, ¿no? Nosotros tenemos que permanecer fieles para ser ejemplo primero a nuestros hijos y luz a nuestros hijos, pero también luz a nuestra propia generación. Hermanos, en algunos lugares, como en Mozambique, ustedes habrán recordado cuando hablaban Alejandro y Silvio, hay persecución a la iglesia cristiana, católicos, evangélicos, para los demás es lo mismo. Pero yo estoy seguro que usted ya ha intentado presentar el Evangelio al resto de sus familiares, a sus compañeros. No se desanime, siga adelante, insista con presentar el Evangelio con toda amabilidad, con todo amor, pero no se desanime con las negativas. Es un llamado a hacer la obra de evangelista, a predicar a tiempo y fuera de tiempo, porque la palabra de Dios es necesaria, es la luz. Es la palabra de Dios la que alienta la fe. La fe viene por oír palabra de Dios. Si usted no predica, si usted se enmudece, es como aquella luz que se esconde bajo la mesa. No estamos llamados a escondernos, estamos llamados a compartir lo que creemos. Por eso, hermanos, al pensar en este momento en la cena del Señor, ¿qué hubiese pasado si Cristo no tomaba la cruz? Si todo lo que el Señor hubiera hecho fueran milagros y enseñanzas, si Él no hubiera dado su vida y si Él no hubiera resucitado, ¿cómo sería la base de nuestro Evangelio? Nuestro Evangelio está fundamentado en la entrega de Jesús completa, que mostró el amor de Dios hacia nosotros, siendo pecadores, pero fue ratificado en su resurrección, que tuvo poder ante la muerte para perdonar nuestros pecados. Esa es la base de nuestro Evangelio y esa es nuestra esperanza. Y por eso, hermanos, ¿cómo podemos pedirle a Dios? ¿Cómo vamos a pedirle a Dios que nos ayude a continuar? Nosotros al participar de la cena recordamos lo que Cristo hizo. ¿Para qué lo recordamos? Para alentarnos en nuestra fidelidad. Y al alentarnos en nuestra fidelidad, ¿cómo vamos a sacar fuerzas si no tenemos? Porque la obra de Cristo se hace en nosotros a través de su Espíritu. Es el Espíritu Santo el que nos da poder. Es el Espíritu Santo el que nos da fuerzas. Y hermanos, yo quisiera animarles, si usted quiere seguir adelante, tiene que pedirle fuerzas al Espíritu Santo. Él le va a dar fuerzas para continuar en su ministerio, en su familia, en su trabajo, en aquello que Dios tiene para usted. Nosotros no nos fortalecemos en forma autónoma, por autoconvencimiento, por sugestión. Eso dura poco. Nosotros nos fortalecemos desde lo más profundo del corazón. Y fíjense lo que Pablo le dice a Timoteo. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Qué tremenda palabra de Pablo a Timoteo. Hay apenas dos frases que podemos aplicar solo a Pablo o a Timoteo. Todo lo demás es para nosotros. Pablo dice que impuso las manos a Timoteo, porque él fue dedicado al ministerio. Quizás no todos están en el ministerio, como Timoteo, pero usted seguro tiene un don y una tarea que hacer. Eso sin duda. Podemos obviar esa partecita de la imposición de mis manos. Ni tampoco yo estoy preso. Podemos decir, bueno, esto de preso
era de Pablo, particular y especial de Pablo. Pero todo lo demás es palabra de Dios para nosotros. Tengamos allí este texto por un segundo en oración antes de compartir la cena del Señor. Voy a invitar a los músicos que se acerquen para ayudarnos durante este acto y a los diáconos que van a ayudar a distribuir los elementos allí arriba y aquí, por favor. Tengan este texto allí. Te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti. Nosotros participamos como creyentes, como miembros de la Iglesia, porque hemos creído y porque hemos expresado nuestra fe a través del bautismo. Pero quizás hay alguien que está buscando al Señor en esta mañana, que está de visita, y que yo quisiera animarle para que este fuego de Dios pueda estar en su corazón, en su alma, que invite a Cristo a su corazón, invite a Jesús a su corazón, acepte a Jesús, reciba el amor de Jesús que murió en la cruz por sus pecados. No se vaya de este lugar pensando que el mensaje no era para usted. Quizás el enfoque general es para los creyentes, sí, para los que somos hermanos en la fe, sí, para alentarnos como evangelistas, sí. Pero si usted vino y necesita en su corazón creer en Cristo, sería hermoso que lo pueda resolver para que Dios le dé fuerzas. Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y dijo: haced esto en memoria de mí. Este es el símbolo de mi cuerpo que fue entregado por ustedes. Vamos a tener una oración dando gracias por este acto que recordamos la entrega absoluta de Jesús. Le voy a pedir a Cristian Rizzo si se puede acercar a este micrófono y dar gracias por el pan que simboliza la entrega de Jesús. Señor, te alabamos y te agradecemos por haberte entregado todo para nosotros. Sin vos no estaríamos acá. Sin vos no tendríamos la vida eterna. Y porque te diste por nosotros y entregaste hasta lo último tuyo, te agradecemos, te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y en este momento recordamos ese precioso sacrificio por el cual estamos aquí reunidos y por el cual tenemos vida eterna. Gracias por este pan que simboliza tu cuerpo entregado en la cruz por nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Invito a aquellos que están preparados para participar que se pongan de pie para recibir los elementos. Los que nos visitan pueden permanecer sentados. Si hay hermanos de otra iglesia que también creen como nosotros y han sido bautizados, pueden participar, por supuesto. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. En tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús.
Participamos juntos en memoria de nuestro Señor. De la misma forma, dice Pablo en Corintios, que Jesús, después de haber cenado, tomó la copa y dijo: esta es mi sangre que se derrama por vosotros para perdón de pecados. Y vamos a dar gracias porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Quisiera pedirle a Omar, en voz fuerte y clara, que nos ayude a recordar la necesidad del perdón de Dios constante en nosotros. Gracias, Señor, porque nos permitís como familia en la fe poder recordar, pensar, poder volver a hacer un pacto con vos, poder volver a decirte que sos nuestro Salvador, que creemos que tu muerte queremos participar. Y te damos gracias, Señor, porque esto también nos ayuda a recordar que no fue gratis, que hubo un esfuerzo, que hubo un precio muy alto. Gracias, Señor, por poder tener esta salvación. Gracias porque es por gracia, por regalo. Y, Señor, en este momento queremos, como familia en la fe, poder compartirlo. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén, amén. En la cruz dice tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. La entrega de Jesús fue completa y llegó hasta culminar con la obra en la cruz y con la resurrección. Y luego, dice la Biblia, que Él estuvo con sus discípulos, apareció a muchos, en un momento a 500 a la vez, demostrando que estaba vivo, y ascendió a los cielos. Y allí está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Pero antes les dijo: por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles que guarden las cosas que yo les he mandado. Y entonces quedó allí un proceso que nosotros tenemos que continuar de alguna forma. Y Pablo a Timoteo le dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. Y hermanos, yo quisiera hacer un llamado a aquellos que aflojaron en algún momento, están desalentados. Retomen la carrera, retomen las armas, retomen el surco, no abandonen, no se desalienten,
no nos dejen solos. Esta tarea es para todos. Hay lugares inaccesibles donde solo vos podés llegar con la luz de Dios y con la luz del Evangelio y transmitir la verdad de Dios a aquellos que te están rodeando de cerquita. Hay personas que solamente vos te vas a cruzar esta semana. No estoy haciendo un llamado para que hagas más cosas en la iglesia. Hace bien, si querés ayudar, hoy hay personas que están cuidando a los niños. Hay muchas tareas para hacer en la iglesia, pero el servicio a Dios es en el mundo, para que aquellas personas que Dios ha escogido puedan recibir el Evangelio y puedan creer. Esta mañana, ¿vieron que hay un mantel nuevo? ¿Vieron el detalle? Bueno, las hijas aquí de nuestra hermana, Gisela y Brenda, han trabajado, vinieron y nos han hecho un regalito, es hermoso. ¿Alguien lo hizo? No fue el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo las motivó, pero hubo alguien que tuvo que trabajar. Claudia se fue de vacaciones, pero hubo otra hermana que vino a trabajar temprano, limpió todo. ¿Vieron qué lindo que está todo limpio? Bueno, hubo un maestro hoy temprano que vino a dar la clase. Pero hay distintas tareas y distintos roles. Cumple tu ministerio, hermano. Hacé lo que Dios quiere hacer a través tuyo. Completalo. Cristo nos dejó un ejemplo. El apóstol Pablo, Timoteo. Pero nosotros ahora tenemos que hacerlo con nuestra propia generación. Recordamos que Cristo nos ha perdonado. Recuerda el Evangelio. El Evangelio que predicamos es el perdón de pecados. Eso hay que decirlo a la gente. Dios te quiere perdonar, Dios te quiere restaurar. Lo recordaremos en esta semana. Participamos juntos. Señor, en esta mañana queremos renovar nuestro compromiso contigo, recordar el pacto que hicimos en el momento que creímos. Señor, cuando creímos en ti, dijimos que te íbamos a dar toda nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras capacidades, nuestros recursos. Y en algún momento, Señor, nos fuimos del camino. Ayúdanos, Señor, a completar nuestro propósito, a ser fieles, a continuar pese a las dificultades. Danos las fuerzas que solamente vos nos podés dar. Señor, ayúdanos a animarnos unos a otros en la tarea, a permanecer fieles y hacer aquella tarea que tú nos has encomendado. Señor, si en esta semana hay momentos difíciles que podríamos llegar a aflojar, que tu Santo Espíritu nos dé fortaleza. Y gracias, Señor, por aquellos hermanos que también, motivados por tu Espíritu, son capaces de escribirnos, como Pablo hizo a Timoteo, y darnos una palabra de aliento, aunque a veces sean palabras difíciles de escuchar. Ayúdanos a retener este consejo de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.